Hola familia de FBC Lodi, ¿cómo están? Qué bendición verles una semana más para el video de grupos. Déjenme decirles un par de cosas antes de arrancar. La primera es que por cuestión de las cenizas del incendio, de los incendios, hemos cancelado el grupo en presencial, así que estaremos reuniéndonos vía Zoom. Los que puedan y quieran acompañarnos vía Zoom, estaremos a las 7 reuniéndonos por el Zoom de la iglesia. Y nada, hoy no quiero pasar mucho tiempo hablando del tema de hoy, sino que quiero recordar la importancia del tema de hoy con un pasaje que no vimos el domingo, pero que está ahí en 1 Corintios 15. Porque hoy, más que nunca, creo que necesitamos retomar la esperanza que hemos en cierta manera perdido. Necesitamos volver a recordar que Dios está en control. Necesitamos saber que esa esperanza es firme, porque a nuestro alrededor vemos cosas que están pasando y vemos situaciones que quizás nos hacen pensar, bueno, ¿será que vale la pena todo esto? ¿Será que lo que hacemos tiene sentido? ¿Será que vale el esfuerzo? ¿Será que...? Y la verdad es que sí, porque no basamos nuestra fe en nuestras emociones, no basamos nuestra fe en las personas, no basamos nuestra fe en los líderes, no basamos nuestra fe en circunstancias, basamos nuestra fe en un acontecimiento. Y ese acontecimiento es la resurrección de Jesús. Porque claro, en medio de todas estas dificultades es difícil pensar en cómo comportarnos, cómo vivir, qué hacer, de dónde sacar fuerza para enfrentar esta situación. Y claro, nosotros aquí en Lodi quizás estamos enfrentando una pequeñísima parte, no solo de, bueno, algunos de ustedes batallando con la salud y todo, pero aquí no estamos donde están sucediendo los incendios. Imagínate la gente que está en medio de la pandemia teniendo que desalojar su casa. Y no solo teniendo que desalojar su casa con todas las dificultades, sino ver en el informativo que su casa está prendiéndose fuego. O las familias de los que están pasando por eso. Imagínate familiares de gente que está siendo afectada por los incendios. Segundo, al momento en que estamos haciendo esto, el segundo y tercer incendio más grande en la historia de California. Entonces, necesitamos esperanza. Y el tema de esta semana es esperanza esencial. Y claro, ¿cómo hablar de esperanza? ¿O qué tiene que ver la esperanza? Bueno, la esperanza es justamente... No se basa en las circunstancias, no se basa en lo que está pasando, no se basa en un futuro prometedor, se basa en el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Y esa verdad que el domingo decíamos que es tan increíble, pero es un acontecimiento difícil de creer, es inusual, y a la vez es un acontecimiento que, de ser cierto, cambia nuestra vida, tiene que cambiar. Es imposible que Jesús haya resucitado de los muertos, que tú creas eso y que entonces digas, bueno, o sea, es un acontecimiento imprecedente. Es un acontecimiento del que no hay registro de que alguien que diga que va a resucitar y que resucite. Y claro, entonces eso cambia la historia. Y Pablo sabe esto. Pablo se encuentra con el Jesús resucitado y su vida cambia. De ser un judío, fariseo de fariseos, de ser un perseguidor de los cristianos, se convierte en un discípulo y se somete a las enseñanzas de la iglesia y pasa a estar en una situación de necesidad completa. Sus ojos son cegados, no estamos hablando de Hechos, pero en la historia de Hechos es hermosa, sus ojos son cegados y entonces él necesita que Bernabé venga y lo acoja y le dé la solidez y el respaldo
para decir, no, miren, esto es distinto, no es un engaño, no es que ahora Él le va a decir a los demás dónde estamos para que nos vengan a matar, no, créanle. Y Pablo se convierte, al principio es Bernabé y Saulo en la historia de Hechos, y luego se convierte en Pablo y Bernabé, y Pablo se convierte en el apóstol a los gentiles. La vida del apóstol fue transformada cuando se encontró con el Jesús resucitado. Por eso les escribe a los Corintios, y lo voy a poner aquí en pantalla, en el capítulo 15. Está hablando de los acontecimientos. Esto no lo vimos el domingo, está en el mismo pasaje, pero no lo vimos el domingo. Aquí estoy. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Y claro, dice que es lo cierto porque va a cambiar todo. Va a cambiar la manera en la cual vivimos. Y yo espero que esa resurrección sea la fuente de esperanza para enfrentar estos tiempos difíciles. Porque no sé si te está pasando lo mismo que a mí, pero cuando empezamos con todo lo de la pandemia era, ¡uy, qué horrible! Y después nos acostumbramos y después vimos que, ¿sabes qué? Si hacemos las cosas afuera, al aire libre, podemos ir a comer en un restaurante al aire libre, podemos hacer la iglesia al aire libre. Y ahora vino esto que es quizás más local, porque en otros estados no está sucediendo, pero aquí en California, en Loda y en el norte de California, tuvimos que cerrar esos eventos al aire libre por la calidad del aire a raíz de los incendios. Y parece que todavía ni siquiera está controlado. Entonces va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar por más tiempo y quién sabe qué va a suceder. Entonces como que caímos otra vez en ese bajón. Por eso el mensaje de esta semana es tan atinado, tan apropiado para lo que estamos viviendo. Porque lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Lo cierto es que no importa cómo me sienta, no importa lo que esté viviendo, lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Lo dice el apóstol Pablo, Él es el primer fruto de la gran cosecha, primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden y ahí habla un poquito de cómo van a ser esos acontecimientos. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, las primicias, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego destruirá a todo gobernante y poder y autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo será destruido, es la muerte. Pues las Escrituras dicen Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro, cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, versículo 28, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Entonces ahí nos da el orden de cómo van a suceder las cosas y no estamos viendo escatología, no estamos viendo eventos futuros el día de hoy. Hay muchas interpretaciones en torno a cómo se van a dar los acontecimientos y en qué parte de la historia estamos, pero ese no es el punto al que quiero ir. Lo que quiero ir es lo que viene ahora, porque probablemente me has escuchado decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es este pasaje que dice ese versículo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿A cabo qué? ¿No? Porque ese es la clave. Si Cristo nos resucitó a los muertos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Mira, dice, versículo 29, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautizan la gente por los que están muertos? O sea, si Jesús no resucitó, si Jesús no te bautizas en el nombre de alguien muerto, ¿cuál es el punto, no? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? O sea, Pablo dice, ¿para qué yo iría a todos estos lugares? Y luego cuenta que fue apedreado, que naufragó, que lo quisieron matar, que lo persiguieron, que lo azotaron 40 veces menos una, o sea, 39 veces varias ocasiones.
Entonces, ¿para qué pondríamos en riesgo nuestra vida, en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. O sea, lo que estoy haciendo no es fácil, el ministerio que estoy llevando a cabo no es sencillo y yo no lo haría si no fuera por esta verdad fundamental que cambió mi vida. Hoy estaba hablando con una persona por teléfono y yo le decía, mira, no importa lo que yo quiero, no importa las circunstancias que yo enfrento, lo que importa que es lo cierto. Y lo cierto es, dice Pablo, unos versículos anteriores, que Cristo resucitó. Entonces seguimos. Porque les digo que les juro, amados hermanos, el 31, que enfrento la muerte todos los días. Eso es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes, le dice a la iglesia de Corinto. ¿Y qué valor hubo en luchar contra fieras salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos. O sea, ¿qué sentido tiene que enfrente todo lo que enfrenté en Éfeso si no hay resurrección de los muertos? Hubiera sido de balde, como se dice en México. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si no hay resurrección, no tiene sentido pelearnos por esto. No tiene sentido hablar de un Dios que solo permite que haya salvación a través de una forma específica de creer en Cristo Jesús. Sería mucho más fácil hablar de que, bueno, cualquier cosa, pero si no hay resurrección de los muertos, entonces no nos metamos en problemas, no nos metamos a tratar de entender cuáles son los misterios de Dios, no dejemos de hacer las cosas que nos da la gana, no dejemos de satisfacer nuestros deseos, porque al cabo no tiene caso. Si Cristo no resucitó de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Versículo 32. Y claro, luego viene el versículo 33, porque no es así. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y está hablando de los que negaban la resurrección, ¿no? Entre ellos los saduceos y la gente que estaba negando. Habían preguntas acerca de la resurrección. Por eso Pablo tiene que decir el Evangelio. Ese es el Evangelio. Cristo resucitó, se apareció a los 12, se apareció a los 500, se me apareció a mí en persona. Por eso está defendiendo el caso de la resurrección y es un poco de lo que hablamos el domingo. Pero dice, hay gente que corrompe. Piensen bien, versículo 34, sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza, les digo, algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y luego les habla de la historia que vimos el domingo de la resurrección. No se trata de qué edad vas a tener cuando estés en el cuerpo glorificado, de qué pasa si te cortaste una mano, si la vas a tener o no. Va a ser un cuerpo glorificado. Todas esas cosas no tienen sentido. Pone la imagen de la semilla. Dios le da la forma que quiere a esa semilla que tiene una formita de semilla. Entonces es el cuerpo glorificado. Pero el punto de hoy es que nuestra esperanza se basa en que Cristo sí resucitó. Porque si Cristo no resucitó, entonces da igual. Pero Cristo sí resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Y eso hace que toda la Biblia tenga sentido. De que ese mensaje de esperanza sea confiable. De que las profecías que esperan aún por ser cumplidas sean fidedignas. Sean dignas de que nosotros pongamos nuestra esperanza en ellas. Y eso hace que las circunstancias que enfrentamos sean un poquito menos relevantes. Son igual de difíciles, son igual de complejas, nos desaniman, pero podemos, en medio de ese desánimo y en medio de esas dificultades, elegir el gozo de saber lo que le espera a los que ponen su fe en Cristo. Así que bueno, con eso los dejo, hermanos. Ánimo, tengan fe. Tengan fe, es una fe cierta, podemos confiar en que Cristo resucitó de los muertos y que prometió que Él iba a preparar morada para nosotros y que estaremos con Él, que seremos resucitados cuando Él venga y que tenemos un lugar con Él, que estaremos eternamente en su presencia, en un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Y claro, Hoy parece tan distante eso, ¿no? Parece que de alguna manera se rompió un pedacito de la tierra y estamos experimentando lo que es una probadita del infierno, ¿no? Está todo patas para arriba, es un loquero, la gente quejándose y encima las elecciones, poniendo más presión a todo esto y encima los incendios, la pandemia, todo. En medio de todo eso, lo cierto, dice Pablo, es que Cristo resucitó de los muertos y podemos confiar que junto con Él
resucitaremos. Espero que este mensaje te haya animado. Nos vemos para los que quieran en el Zoom y si no, la próxima semana estaremos aquí haciendo la iglesia en línea. Bendiciones, que el Señor les cuide, les guarde, les anime, les sostenga y seguimos en contacto.